¿Cómo están, amigas, amigos? Muchas gracias por sintonizar un programa más de su podcast Nosotras en la Política. Hoy les traemos, como es nuestra costumbre, un tema muy interesante. Vamos a platicar acerca de la industria farmacéutica y todo lo que esto implica, y para ello le agradecemos mucho al ingeniero químico Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, el que nos haya abierto las puertas de sus instalaciones para poder transmitir a ustedes este programa que va a estar por demás interesante. Quédense con nosotros. Les agradezco mucho a mi compañera Patti Venegas, a Irma Eslava y a Alicia Rivera, su servidora Janet Hernández Bárcenas. Vamos a estar compartiendo aquí la mesa y me voy a permitir presentarles al ingeniero que es químico por la Universidad La Salle. Él ha sido director de esta Cámara desde 2009 y también en el sector público fue coordinador general de medicamentos de la Comisión Intersecretarial de la Industria Farmacéutica. También ha sido subdirector de la Industria de Insumos para la Salud en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, subdirector de la Industria Agroquímica en la Dirección General de la Industria Química de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y también asesor de la Dirección de Industrias de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial. En la industria farmacéutica también ha ocupado cargos directivos como presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos, ANAFAM, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Laboratorios Veterinarios, AC, y también director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Y también es conferencista en diferentes foros nacionales e internacionales vinculados a esta industria. Quisimos realizar este programa porque pues a veces la mayoría de la gente no conocemos todo el proceso que lleva un medicamento para llegar a la farmacia de la esquina y pues claro, qué mejor que conocerlo de quienes se dedican a este sector. Muchas gracias, ingeniero. Al contrario, Janet, un placer para recibirlas aquí, Alicia, Irma, Patti, bienvenidas todas. Para comenzar la charla, me gustaría que nos compartiera ¿qué les dejó pues, de lección, de enseñanza, de aprendizaje la pandemia del COVID? Bueno, la pandemia, habrá que decir que la industria farmacéutica pues fue un factor fundamental para poder superar la pandemia de COVID. La elaboración de las vacunas en tiempo récord. Quiero decir que no es que hayan empezado en ese momento, eran vacunas que se venían desarrollando. Se cambió obviamente la proteína precisamente para la del virus del COVID y esto permitió que verdaderamente pues, se pudiera dar un avance terapéutico en muy corto tiempo para superar pues, una enfermedad que estaba causando cualquier cantidad de muertes, ¿no? Yo podría decir en México pues no fue digamos que la mejor gestión de la pandemia. Hubo mucho personal médico que desafortunadamente murió por causa de pues una mala gestión, yo diría en general, ¿no? Falta de equipo, en fin, que pues eso obviamente no corresponde a la industria farmacéutica. La industria farmacéutica durante la pandemia fue declarada un sector estratégico y por lo tanto no paró, siguió fabricando los medicamentos que se requerían para muchas otras enfermedades. Lamentablemente también por esto mismo, pues muchos hospitales se dedicaron a COVID y esto provocó que pacientes que antes tenían tratamiento pues fueran suspendidos de esos tratamientos, lo cual generó muertes posteriores por otras causas, no clasificadas como COVID, pero como consecuencia del mismo, ¿no? Yo diría, en términos muy sucintos, la industria farmacéutica sostuvo un ritmo para abastecer de medicamentos al país con, obviamente, la responsabilidad que le correspondía. Patti. Ingeniero, a mí, perdón. Adelante. A mí me gustaría saber qué importancia en la industria farmacéutica tiene la inteligencia artificial. Mira, es muy importante, Patti. La verdad es que es una nueva herramienta para la industria farmacéutica. Yo te diría que muchos de los procesos, sobre todo en el tema de investigación, se pueden acortar gracias a la inteligencia artificial, lo cual pues obviamente es benéfico para los pacientes. Estamos desarrollando medicamentos
que antes tomaban 10 años de investigación, 12 años de investigación en 5 años. En fin, o sea, no en todos los casos, pero es una herramienta muy valiosa para los procesos, sobre todo en el tema de investigación. Señor, hubo un problema grave en falta de medicamentos. Esto fue porque la industria químico-farmacéutica no pudo proporcionarlos, o hubo alguna situación diferente. Y también sobre las inversiones, acaban de anunciar que la presidenta abre las puertas para que vengan hindús y otros países a México, cuando nosotros creo que tenemos una industria farmacéutica que es la primera que debe ser tomada en cuenta, porque es una industria fuerte. Gracias, Irma, por la pregunta. Sí, efectivamente, México cuenta con una industria muy consolidada. Estamos hablando de varias décadas, no de años, sino de décadas, que le permite a México tener un activo importante, ¿no? Yo te diría, la industria farmacéutica, como bien lo mencionas, establecida en México, tanto internacional como nacional en cuanto a su capital, pues es una industria que puede fabricar el 80% de los productos que se requieren en el país sin ningún problema. Pues esto, inclusive, estamos en pláticas para buscar, obviamente, generar un hub aquí en México para abastecer no nada más México, sino también Estados Unidos y Canadá, y depender menos de China, de la India, de países asiáticos, ¿no? A final de cuentas, creo que sí, efectivamente, se debe de dar prioridad a la industria nacional antes que buscar las importaciones, por el solo hecho de que sean más baratos los productos, ¿no? Que muchas veces, obviamente, la calidad está cuestionada en este tipo de importaciones, ¿no? Creo que esto ha cambiado. El nuevo gobierno es mucho más consciente de la importancia de tener una industria farmacéutica, de ahí que haya sido promulgado un decreto para el fomento de la industria farmacéutica. En el Plan México también se nos considera, en fin, esto ha cambiado, ya ahora es una industria estratégica y prioritaria, que lo había sido declarado así, de esa manera, en 2018 por los dos secretarios en ese entonces de Salud, el doctor José Narro, en el caso de Economía de Ildefonso Guajardo, en fin, ellos ya lo habían hecho. Ahora se retoma la industria farmacéutica como un motor de desarrollo para el país por su relevancia tanto en la parte económica como en la parte social. Entonces estamos ante un nuevo panorama, esperamos que obviamente con esta autoridad sí se pueda concretar esto. Si no, siguiendo sobre el tema, si nos puede dar un panorama de cómo está la industria económicamente hablando, cuál es su aportación al PIB, cuántas empresas farmacéuticas hay en el país. Y bueno, ayer veía yo que el Estado de México, no sé si sea cierto, va a la cabeza de la industria farmacéutica nacional, porque el 19% de las empresas del sector dice que están instaladas en esta entidad y que sigue en crecimiento en municipios como Ecatepec, Lerma y Toluca. Sí. Entonces, Gracias, Alicia, con mucho gusto. A ver, la industria farmacéutica sí tiene, yo te diría, dos polos importantes en el país. Hay muchas empresas establecidas en otros lugares, pero las dos concentraciones más grandes son la Ciudad de México en la parte de oficinas y la zona conurbada del Estado de México, como bien lo mencionas, para la fabricación de medicamentos, ¿no? Y la otra es Guadalajara y también los municipios conurbados, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, todo esto, ¿no? Es Tlaquepaque, en fin, todos los municipios conurbados de Guadalajara y de la Ciudad de México son, digamos, los dos polos que concentran mayor cantidad de empresas, ¿no? Hay una parte muy importante en el norte del país, en la frontera, para el caso de dispositivos médicos. Aquí, siguiendo con tu pregunta, en la Cámara tenemos representadas a 180 empresas, tanto de empresas farmacéuticas, empresas de dispositivos médicos, que es muy importante, donde México es el 8º país exportador en el mundo y uno de los más importantes proveedores del mercado americano. En fin, México tiene también en la Cámara empresas muy serias de dispositivos médicos que ayudan obviamente al sistema de salud, ¿no? Entonces,
pues es una es una industria muy fuerte en esos estados, pujante desde luego, pero sí, en Jalisco y en Ciudad de México y Estado de México encontramos la mayoría de las empresas. Ustedes han tenido la posibilidad de ver pasar infinidad de gobiernos de ya todos los colores prácticamente. Totalmente. ¿Cómo considera que es la política en este sentido de distribución de medicamentos con el actual gobierno en comparación con los que ustedes ya han tenido oportunidad de trabajar? Sí, ese es uno de los temas importantes que yo diría pues han gravitado en el tema del desabasto, ¿no? La industria farmacéutica durante muchos años en las licitaciones consolidadas que llevó a cabo el Seguro Social tenía la posibilidad de seleccionar a su distribuidor o a su operador logístico para precisamente asegurar que los medicamentos llegaran en tiempo y forma a los lugares donde se requería, ¿no? Estos operadores logísticos tenían 3 funciones importantes. Una era precisamente la función de la distribución, otra muy importante, ante claves de mucho volumen, consolidaban la oferta de varios proveedores, de forma que podían entregar lo que se requería también con esa regularidad. Si fallaba alguno de los proveedores, pues tenía 3 o 4 más que podían subsanar, digamos, esa falta de medicamentos. Y una tercera función es que servían como intermediario o buffer financiero entre el gobierno y la industria. El gobierno ellos se encargaban de cobrarle al gobierno y de pagarle a la industria en tiempo. En estos momentos ese es uno de los temas de los cuales estamos adoleciendo, una falta de pago importante a la industria farmacéutica que en muchos casos ya está poniendo en riesgo la viabilidad de empresas, ¿no? Por adeudos tan grandes, ¿no? Pero bueno, partiendo de la pregunta, sí, efectivamente ha habido cambios importantes en separaron, eso fue lo primero que se hizo en 2019, separar la fabricación en la licitación de la distribución, donde ya la industria ya no tenía ninguna responsabilidad sobre el distribuidor y sobre la función de distribución, y pues eso empezó a generar cuellos de botella. Ustedes después se enteraron, se contrató a UNOPS, también fracasó. Después Insabi, que sustituyó al Seguro Popular, también fracasó, lo quitaron a los 3 años. Se lo dan a Birmex, también con problemas. Bueno, ya hubo una anulación de la licitación y pues han sido procesos complicados, ¿no? Desde entonces, que no han podido resolver bien a bien la falta de medicamentos. ¿Y se podrá? ¿Cómo vislumbra? Pues mira, yo te diría, Alicia, estamos en pláticas con ellos. Ellos tienen pues esa posibilidad y nos han abierto las puertas para poder decirles cómo se pudiera hacer. Pero bueno, sí va a tomar tiempo poder regresar a un esquema viable donde verdaderamente se oiga la industria, que es la que sabe cómo se pueden hacer las cosas. Ahora sí que zapatero a tus zapatos. Así es. ¿Y cuál sería la inversión que tiene la industria farmacéutica en el Estado de México? En el Estado de México no sabría decirte. O sea, yo te diría que la inversión anual de la industria farmacéutica es cerca de 50,000 millones de pesos, pero pues no tengo ese dato preciso, ¿no? A nivel nacional. La escasez de medicamentos, ¿con qué está relacionada? ¿Con que la industria no produce, con que no les compran? ¿O cuál es la situación? Gracias, Irma. Yo te diría que es una situación multifactorial. Uno es la falta de planeación. Bueno, estas complicaciones que les comento, pues han gravitado precisamente en una falta de abasto. No es falta de capacidad de producción. Inclusive te puedo decir, la industria farmacéutica ante esta visión de un mercado regional con Estados Unidos tiene una capacidad utilizada del 60%, o sea, podría crecer inclusive todavía un 40% más si fuera necesario. Entonces, no es un problema de producción, no es un problema de capacidad de la industria farmacéutica, es en primer lugar una falta de planeación, falta de seguridad jurídica, falta de claridad en los procesos. Tenemos en este momento 28 procesos abiertos de compra, ¿no? De toda índole, desde invitación a 3 proveedores,
adjudicaciones directas, la misma licitación, la que se canceló y que tienen que cancelar contratos para volver a asignar, en fin, son problemas que se han venido arrastrando, que te digo, afortunadamente tenemos un diálogo con la autoridad para tratar de solucionarlos, ¿no? Pero sí ha sido complicado, no lo niego, y uno de los cuellos de botella precisamente es el tema logístico. Uno, la distribución, ¿no? O sea, el llevar los productos, pero y en muchos casos ahora se lo encargaron a la propia industria. La industria tiene que contratar a un distribuidor para que lleve sus productos, pero el problema está en los lugares de la recepción. La recepción no tiene muchas veces capacidad para recibir los productos de 5 o 6 proveedores al mismo tiempo. Yo no puedo estar dando vueltas cada tercer día para entregarles el producto. En fin, esta parte es muy importante. Lo llevaba a cabo el distribuidor porque tenía centros de distribución en todo el país, ¿no? Un laboratorio no tiene esa capacidad. El laboratorio contrata a un operador que va a llevar el producto a ciertos lugares en cantidades de lo que requieren mensualmente, pero no cada tercer día. Entonces, la falta de capacidad para recibir los productos está generando un cuello de botella importante. De los dispositivos médicos que yo no sabía que también producen, ¿nos platicas un poquito cuál es la producción, cuáles son los que más se requieren? Uy, Alicia, mira, te agradezco la pregunta, pero es un ecosistema de lo más heterogéneo, yo diría. A ver, desde curitas, ¿no? Marcapasos hasta resonancias magnéticas, o sea, es enorme la variedad y además tienen una actualización tecnológica mucho más dinámica que los medicamentos. O sea, un medicamento, digamos que los medicamentos llevan mucho tiempo para investigarse, para probarse, etcétera. Te digo, el proceso más o menos tardaba 10 años, ahora se ha cortado un poco con la inteligencia artificial, pero en el tema de dispositivos médicos la tecnología avanza a pasos agigantados, o sea, desde los materiales hasta pues la misma tecnología que se utiliza también inteligencia artificial, pero ahora ya vemos relojes que te pueden dar todos los signos. La diabetes, la hipertensión, no sé, todo. Todos los dispositivos médicos avanzan a una velocidad brutal, ¿no? Entonces, pues sí, digo ahí, te digo, desde los abatelenguas, que también son dispositivos médicos, ¿no? Hasta, te digo, resonancias magnéticas nucleares, que son los aparatos que caben en este cuarto, ¿no? Nada más, ¿no? Las afectaciones que ha tenido esta falta de, pues yo diría que es una política social, ¿no? Todo el tema de las medicinas, que no se ha tomado una política social bien encaminada. Ustedes ven voluntad y las afectaciones que ha tenido no solo el sector, sino la población, porque finalmente recae en que el producto, lo que los mexicanos estamos necesitando, el medicamento, no está llegando en tiempo y forma. ¿Cuáles han sido las afectaciones? Si han tenido ustedes mediciones, obviamente para el sector, pero también para la población. Mira, yo te diría, Janet, a ver, la industria farmacéutica, afortunadamente, te digo, sí, es un activo para el país. Sigue fabricando medicamentos. En el mercado privado, digamos que las carencias de algún medicamento son coyunturales, son temporales, ¿no? Uh-huh. En el mercado del sector público, pues ya lo explicamos, es complicado por todo lo que se ha dado. Pero bueno, pues son situaciones, yo te diría, sí, a la industria farmacéutica ya la consideran como estratégica y prioritaria. Hay un decreto precisamente para la promoción de la industria farmacéutica que lo más importante es que ya está considerada como un pilar para el gobierno, sobre todo ante las presiones de Estados Unidos en muchos otros sectores, ¿no? En la automotriz, por ejemplo, pues obviamente está complicado, en la parte de acero, en la parte de aluminio. Cada vez nos amanecemos con una amenaza diferente, y la industria farmacéutica sí puede ser un motor de desarrollo para el país, sustituyendo a sectores que se están viendo afectados en este momento. Entonces, yo te diría, hay buen panorama, esperemos que esto se pueda concretar, ¿no? Fortaleciendo a la industria local, como bien decías, Irma, porque aquí
lo más importante es el paciente. O sea, lo que nos debería importar, a nosotros desde luego nos importa, pero al gobierno también, no es tener mejores precios o precios más baratos o ahorros. El paciente es lo más importante y que le lleguen los medicamentos al paciente es lo más importante a final de cuentas, ¿no? Ahí es donde tenemos que trabajar para encontrar soluciones que verdaderamente le ayuden a la población. ¿Y si se está caminando hacia allá? Sí, te digo, ahí, a diferencia de los 6 años previos, con este gobierno hay mucho más diálogo, hay personas mucho más capaces, mucho más conocedoras de su función, ¿no? El secretario de Salud, David Kelsenovich, es una persona que tiene toda la vida y que conoce perfectamente al sector. En el caso de Economía, Marcelo Ebrard también es una persona que no es neófita en el asunto, al contrario, es una persona avesada en los temas económicos. Todo el equipo abajo de los 2 secretarios igualmente. En el tema de COFEPRIS, ni se diga, Aida Zúñiga es una verdadera, Armida Zúñiga, perdón, es una verdadera conocedora técnica, una persona honesta, capaz, en fin, o sea, estamos avanzando, yo creo, y hay diálogo con la industria, a diferencia de los 6 años previos, donde verdaderamente se nos cerró la puerta, no nada más a nosotros como industria farmacéutica, yo diría muchos sectores. Muchos sectores. Pati. ¿Cuál es el futuro de la industria farmacéutica? Mira, yo soy muy optimista, Pati. Yo creo que tenemos un gran futuro. México de verdad se puede convertir en un polo de desarrollo, no nada más de la industria farmacéutica, de la de dispositivos médicos y relacionado con la industria farmacéutica y con los dispositivos médicos en el tema de investigación. México tiene un gran potencial para investigar, no con las universidades que tenemos, con los hospitales que tenemos, con el personal médico que tenemos, o sea, el capital humano que se tiene aquí en México para llevar a cabo estudios clínicos es inmenso y lo único que se requiere es agilidad regulatoria, que estamos trabajando precisamente con COFEPRIS, muy cercanamente con Armida Zúñiga, con Cristina Viruega, para buscar precisamente cómo agilizar las cosas con el tema de digitalización. Nuevamente tenemos ahí inteligencia artificial, poder llevar a cabo los procesos mucho más rápidos para que México verdaderamente pueda ser competitivo en atraer esos estudios clínicos que se requieren. La empresa, ¿cuántos empleos da y cuánto exporta en dinero? Mira, yo te diría, Irma, acabamos de terminar el año pasado un estudio con el INEGI, lo pueden consultar, se llama ENIFAR, Encuesta Nacional de la Industria Farmacéutica, y ahí en toda la industria, esto fue no nada más de las empresas afiliadas a Canifarma, todo el sector, hablando de dispositivos médicos, de veterinaria y de industria farmacéutica, generan cerca de 600,000 empleos directos, ¿no? Y bueno, como 5 veces más de empleos indirectos, ¿no? Por todos los sectores que están relacionados con la industria farmacéutica, que les refería, es una industria tractora para el país, porque jala a muchas otras industrias que tienen relación con, ¿no? Es cartón, vidrio, sustancias químicas, muchas, ¿no? Entonces, ahí sí, yo te diría, pues es importantísimo en esa parte. El mercado farmacéutico debe de estar en estos momentos en cerca de 280,000 millones de pesos en México, ¿no? Y pues esos son los datos. ¿Y qué es lo que exportamos? Perdón, ¿qué es lo que exportamos a Estados Unidos? Exportamos más dispositivos médicos, ¿no? Ahí sí, yo te diría, somos de los 3 países más importantes para Estados Unidos. En el tema de medicamentos no tanto, exportamos más a Centro, Sudamérica, digamos que son los mercados naturales, algunas cosas a Estados Unidos, y hay empresas importantes que están vendiéndole a Estados Unidos, pero no es la mayoría. Pero, ¿por qué México es de los principales exportadores a Estados Unidos de dispositivos médicos cuando es un país de primer mundo? Porque México tiene la capacidad, México tiene técnicos buenísimos, es mucho más barato fabricarlos aquí en México que en Estados Unidos, y te digo, es personal muy capaz, igual que la automotriz, o sea, la automotriz, pues se fabrican aquí los coches porque aquí son mucho más eficientes, digamos,
en la fabricación. Al final de cuentas es economías de escala y competitividad por el capital humano que se tiene. ¿Y los otros 2 países exportadores cuáles son de dispositivos médicos? Digo, no los... Hay Alemania, puede ser Francia, China, obviamente, en fin. Y solo más las vacunas, porque ya no hay unas campañas tan intensas de vacunación en México como lo hacían en sexenios pasados. Ahí, ¿qué es lo que está pasando? No creo que sea falta de vacunas. El tema fue el sexenio pasado. O sea, México tenía la cartilla de vacunación, si no la más importante, una de las más importantes del mundo. De verdaderamente éramos un país ejemplo para la OMS en materia de vacunas. Se descuidó el tema en el sexenio pasado. Afortunadamente, una vez más, el doctor David Kelsenovich es un convencido de las vacunas y de la prevención y se está recuperando. Vamos a tener que sufrir todavía un rato por todas las vacunas que se dejaron de aplicar y que es un boomerang, porque pues ahora estamos viendo que surgen enfermedades que ya se habían casi Había erradicado. niños ya de 1 año de edad que no tenían ninguna vacuna de su esquema. Sí, no, bueno, o sea, sí fue complicado, sí fue pues una falta de visión, ¿no? Una vez más por ahorrar, pues esto al final complica mucho más, ¿no? Entonces, y en el tema de vacunas, si en el caso de medicamentos se requieren 6 meses de planeación para tener el abasto suficiente, porque tienes que mandar a hacer la materia prima, no es que vaya yo a la tienda de la esquina y pida los principios activos que necesito y me los den, o sea, los tengo que mandar fabricar, tengo que pagarlos obviamente por adelantado, se tardan en fabricar los principios activos, se tardan en importarse, se tardan en desaduanarlos, se tardan en probarlos, en fin, se requieren cerca de entre 4 y 6 meses para poder tener un medicamento cuando se requiere. En el caso de vacunas, como no se fabrican más que las necesarias, se requieren 2 años y normalmente pues se fabrican en un solo lugar en el mundo. Entonces, si no se piden con tiempo las vacunas, pues simplemente no hay, o se consiguen muy pocas, pues. ¿Y entonces cuándo vamos a alcanzar ese nivel que estábamos, de que éramos ejemplo para la Organización Mundial de la Salud? Pues yo espero que sea pronto, pues, o sea, no a lo mejor el próximo año, pero en unos 2 años yo creo que sí. La intención del doctor Kelsenovich es precisamente tener un esquema de vacunación completo, ¿no? Entonces, pues ojalá y se logren. Pero además fabricábamos algunas ya en la Secretaría de Salud, en el instituto ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre. Bien, en Birmex, precisamente, Instituto Nacional de Biológicos y Reactivos. Es el que estaba ahí en Cuautitlán Izcalli, ¿no? Ese, por ejemplo, fabricaba vacunas para la influenza en colaboración con Sanofi, ¿no? Eso se podría recuperar, ¿no? ¿Los mismos laboratorios de patente fabrican los similares o hay diferencia de...? No, a ver, yo creo que esa frontera yo no diría similares, son genéricos, ¿no? Hay laboratorios internacionales que tienen productos patentados y que también fabrican genéricos, y antes empresas que fabrican genéricos que ahora tienen productos patentados. Bien, ingeniero, pues estamos en la recta final ya de nuestro programa. Le agradecemos, nos virtió datos muy interesantes para nuestro público. Si quisiera cerrar con algún mensaje final, ingeniero. Pues yo recalcaría que verdaderamente la industria farmacéutica es una industria muy comprometida con el país, muy consolidada, que se convierte en estos momentos, sobre todo cuando hay crisis como la pandemia y demás, en un activo para el país que debe ser conservado, ¿no? Estamos en vías de mejorar con el diálogo con el gobierno y entonces poder tener verdaderamente pues, un impulso mayor a este sector que resulta estratégico y prioritario. Muy bien, pues le agradecemos mucho al ingeniero químico Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, conocida como Canifarma. Así el que es. nos haya recibido aquí en sus instalaciones en la Ciudad de México. Esperemos que haya sido de utilidad esta información para todo nuestro público y nos saludamos en la próxima. Muchas gracias.